pero sí tienen que tener algo para presentar, por lo menos. Claro, sí. Profe, yo quería hacer otra consulta sobre la metodología cuando se entrega sin hipótesis el trabajo. Quería consultar si en ese caso el ABC, que sería lo del problema, se hace igual o sería únicamente, digamos, en el caso de que se presente con hipótesis. No, para vos poder elaborar hipótesis necesitas el ABC. Todo viene todo concatenado, o sea que el ABC es lo primero que vos tenés que definir para definir el problema. Así que eso siempre tiene que tener después la línea de tiempo, ordenando todos los problemas que tienen, después generar las hipótesis y bueno, finalmente la cascada, ¿no? La justificación de las hipótesis y la cascada. Bien, o sea que por más que no presente con hipótesis, el ABC, digamos, tiene que estar siempre. Sí, sí, sí. Gracias. Bueno, ¿quién quiere presentar? Profe, yo puedo compartir, pero no sé si está bien. Es el momento para equivocarse. No sé qué estoy compartiendo. ¿Ahí se ve el trabajo? Ah, bien. Sí. El ABC y la línea de tiempo, ¿no? ¿Se escucha? Sí, sí. Sí. Bueno, la A puse mujer extabaquista, en B puse infección respiratoria por neumonía bacteriana y B la justifiqué con tos húmeda productiva, disnea progresiva, fiebre de 38 grados centígrados, dolor en puntada de costado derecha, asténica, hiporexia. Después C puse soplo proyectivo hipodinámico, crepitantes en base derecha con hipoventilación, matidez en base derecha, taquicardia sinusal, derrame pleural ipsilateral, esputo representativo y provocó gran positivo. Después el glosario y la línea de tiempo, que bueno, tengo que verla bien porque me falta leer bastante todavía. Bueno, lo de la extabaquista, 40 paquetes años, hipertensión arterial, artritis reumatoide sin tratamiento, infección respiratoria por neumonía bacteriana, disnea progresiva, fiebre de 38 grados centígrados, diplococos gram positivo, dolor en la puntada de costado derecha, soplo proyectivo hipodinámico, taquicardia sinusal, crepitantes en base derecha, matidez en base derecha y derrame pleural ipsilateral. Después puse, bueno, constructo 1, lo que sé, mujer tabaquista, pregunta fisiopatológica, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico por el cual una mujer extabaquista tiene una mayor probabilidad de desarrollar una infección respiratoria por neumonía bacteriana? Bueno, el constructo, una mujer extabaquista tiene mayores probabilidades de desarrollar una infección respiratoria por neumonía bacteriana por el cambio de la mucosa respiratoria. Después, 2, presenta diplococos gram positivos. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico por el que una persona con neumonía presenta diplococos gram positivos? El mecanismo fisiopatológico por el cual una persona con neumonía presenta diplococos gram positivos es una infección bacteriana. Y después la 3, puse presenta fiebre y tos húmeda productiva. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico que produce fiebre y tos húmeda productiva? El mecanismo fisiopatológico... Claro, vamos a hacer una cosa, vamos a ir uno por uno porque si no, no te van marcando los errores y después se van pasando. Bien, ¿voy al ABC o a la línea de tiempo? Sí, pasemos al ABC y vamos a charlar, a ver los compañeros si están de acuerdo o si le harían alguna modificación. Ahí se ve. Sí, sí. Yo en el ABC, además de en A, agregué como otro factor la edad, porque por la edad de la mujer también es uno de los factores predisponentes. ¿La artritis reumatoide podría ir en A también? Sí, yo también la puse en A. Yo lo había puesto en A, pero a la artritis, pero la clase pasada como que habíamos dicho que no tenía nada que ver con la infección respiratoria por la neumonía. Lo había puesto y después lo saqué. ¿Qué les parece? Sí, yo lo que estuve leyendo, bueno, por ahí en los artículos no, en realidad por ahí en los libros de patología y bueno, en papers por ahí. Más que nada lo de la artritis reumatoidea me hacía tener como una idea de un mayor incremento de la inflamación.
y por lo tanto de más citoquinas circulantes. Por ahí pensaba, no lo acomodé todavía en mi trabajo, lo de la artritis, lo tenía ahí en stand-by, pero de agregarlo lo pondría en nada, por ahí, se me ocurre. Sí, yo sobre ¿Alguien eso más? perdón, había leído que la artritis reumatoide es una inflamación crónica, por lo que decía en el libro, entonces la inflamación crónica junto con la edad serían como factores de riesgo, digamos, para que la mujer pueda llegar a presentar una neumonía. Entonces yo sí lo pondría en A por eso. Yo tengo una Yo iba a hacer lo duda mismo. porque la clase pasada justamente discutimos esto de la artritis reumatoide y habían dicho de que como no está tratada y de hecho el tratamiento es inmunosupresor, no debía, digamos, ir incluido en lo que sería el ABC. Yo no lo incluiría en la línea del tiempo, pero por ahí sí en el ABC por los factores que dijeron. Bien. Bueno, ahora, ¿ustedes lo pondrían en C, por ejemplo, la artritis reumatoidea? No, yo lo pondría en Yo A. no lo pondría directamente. Yo lo puse en A personalmente. Bien, o sea, que estamos de acuerdo que es algo que lo tenía de antes, lo tiene durante el problema y lo sigue teniendo después. O sea, si lo tenemos que poner en algún lado, lo tenemos que poner en A, porque es una condición preexistente, ¿no? El tema de que sea mujer, por ejemplo, ¿es relevante para A? No. No, yo consideré que no, por eso solamente la edad. Bien. Bien, pero uno pone que es una paciente con de tantos años, que eso es importante para saber en qué estado inmunológico está, que tiene enfermedades comórbidas, en este caso la artritis reumatoidea, quizás esto no sea la causa de la enfermedad, pero bueno, no es lo mismo que no tenga ninguna enfermedad que tenga alguna enfermedad, ¿sí? Por el estado inflamatorio crónico, por lo que sea, y de alguna manera es un dato que quizás no tenga una relación directa, pero tampoco es para despreciarlo. Entonces, ¿se acuerdan que esas cosas se ponían con una línea de puntos, ¿no? Que uno dice, son factores de riesgo, es decir, no es un causal, no es un desencadenante. El tema de que sea ex tabaquista, También. Sí, eso sí, en A. eso tiene un poco más de peso, ¿no? Eso sí es un factor de riesgo un poco más determinante, probablemente, ¿no? A lo mejor no, pero bueno, o sea, si no hubiera sido tabaquista también podría haber tenido neumonía, pero si es tabaquista, nos hace pensar que desde el punto de vista respiratorio es más vulnerable, va a tener más probabilidades de agarrarse una neumonía. Y después, entonces, en B, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico? Maylene, no vemos más tu ABC, no sé qué pasó. ¿No se ve? Ahora no. Yo no lo veo. ¿A dónde están? A lo mejor se te apagó el dispositivo, ¿no? Ah, ni idea. O sea, se ve la pantalla negra. Claro. Qué Bueno, raro. entonces, ¿cuál sería el mecanismo fisiopatológico que hace que esta paciente vaya de A a C? ¿Ahí se ve? La neumonía aguda. La insuficiencia respiratoria podría ser. Yo puse neumonía por Streptococcus, neumonía, pero no estoy segura si tenías que incluir el etiológico o no. Infección. Claro, pensemos cuál es el mecanismo fisiopatológico, es decir, cuál es el elemento que hace que una mujer que tiene sexo femenino, X cantidad de años, que fue fumadora y que tuvo artritis reumatoidea, de repente tiene todo este cuadro clínico que aparece en C. Podría ser invasión por Streptococcus pneumoniae o, bueno, disbiosis bacteriana también. Claro, ahí la culpa de todo esto la tiene un germen, ¿no? Que es el causante de la enfermedad. El proceso fisiopatológico se desencadena por un germen en un huésped predispuesto, ¿no? A lo mejor si ustedes van como médicos o como estudiantes de medicina y ven a esta paciente y la paciente expectora y sale un estreptococo y ustedes sin querer lo aspiran, a lo mejor no van a tener una neumonía si son personas sanas, si no tienen factores comórbidos, si no es un terreno, o si están vacunados contra el neumococo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí en B tienen que pensar algo que nos justifique el mecanismo fisiopatológico, ¿sí? De alguna manera tiene que estar involucrado algo que nos explique cómo el paciente desencadena
partiendo de una persona que por ahí no era sana porque tenía algunos problemas de salud, pero que claramente no estaba en la condición en la cual se presenta la consulta, ¿no? Entonces, entre cómo estaba antes, ¿sí?, con todos los problemas que tendría previamente, a cómo está ahora, algo pasó. Y ese algo es B. Entonces ahí tienen que elegir qué van a poner en B. Y cada uno pondrá lo que le parezca, pero tienen que pensar qué cosa explica claramente un mecanismo que hace que pase de A a C. Ese es el mecanismo de pensamiento del ABC para que ustedes puedan resolver este problema. Y después, entonces, tienen que ir elaborando con cada uno de los puntos que vamos encontrando, bueno, justificar por qué eligieron ese problema B, ¿no? Justificar por qué eligieron el A y justificar por qué eligieron el C. Entonces, lo que Maylene mostraba ahí, yo le modificaría algunas cosas, no lo pondría exactamente como ella lo puso. No sé si están todos de acuerdo. No sé qué te parece, Maylene, a vos. Modificar en la parte de B. Claro, habría algunas cosas que habría que cambiar en base a esto que estuvimos conversando. Después, fíjate qué cosas le cambiarías. No sé si querés compartir la pantalla de vuelta o si lo querés. A ver si se puede. Claro. No, y si no, pensalo, decirlo nomás cómo lo... ¿Alguien más quiere compartir su ABC? ¿Alguien que lo haya hecho? Profe, Esto es yo para en B equivocarse, pasa que chicos, no lo tengo completo, pero en B puse solamente la infección por diplococo. Bueno. O sea, ¿qué sería el Bueno. Ajá. Infección por estreptococo. ¿Alguien pondría otra cosa o lo pondría diferente o pondría... Yo pondría... fiebre. Yo pondría disbiosis bacteriana y bueno, aclararía sí que sería por eso. Porque como es parte de la flora normal, por ahí quedaría. ¿A vos te parece que el estreptococo, neumonía, es flora normal? Yo había leído en los papers que sí que es parte de algunas floras, no me acuerdo ahora específicamente en cuál del tracto respiratorio. Era parte de Pero la... ahora está como aumentado, por así decirlo. Yo también lo leí. ¿Cómo? Perdón, Abril. Que yo también leí que era parte de la flora orofaringia y que hay veces que se dan ciertos mecanismos, por ejemplo, con el fumador, de la glucosa y de los cilios, que permitía que invada, digamos, que pase directamente a los pulmones, ¿no? Invada otras partes del organismo. Bien. Eso, Bueno, me parece que decía que era como por aspiración, puede ser, que decía en el paper que no es que es flora normal de las vías respiratorias inferiores, sino que es por aspiración. Bueno, todo lo que vayan a poner tienen que justificarlo, ¿sí? Vayan a leerlo, busquen el párrafo donde encuentren ese tipo de justificaciones y en base a eso lo van justificando. Entonces, cuando alguien les pregunte esto, dicen, no, mira, porque acá dice esto. Lo saqué de esta bibliografía que ustedes pusieron, lo saqué del libro y así queda, no hay ninguna duda, ¿está bien? Ojo, como para el examen, siempre todas las justificaciones que vayan a hacer, traten de basarse en la bibliografía. ¿Está? Entonces, tenemos el estreptococo, entonces, vos, Emilia, pondrías un desequilibrio en la flora bacteriana y entonces ahí, ¿qué pasa? No, y después pondría en C todos los distintos, digamos, síntomas que se le van presentando a la paciente de la neumonía. Empezaría a desarrollar esa parte. Bien. Bueno. Los signos Profe, también se tos ponen en húmeda C. productiva. Sí, a ver. Escuchamos a Julieta. Perdón. Sí, no quería saber si en C solamente van los síntomas del paciente o también los signos, digo, Todos los elementos que están en el caso que a vos te sirven para justificar C. Ok. Lo que no podemos poner es cosas que no están en el caso. Yo no puedo poner que, bueno, como esto normalmente se ocurre de esta manera, entonces justifico porque seguramente tiene tal cosa. Esas deducciones que yo puedo hacer. Claro, las deducciones que yo puedo hacer pueden ir en el desarrollo del trabajo, pero no en el ABC. Okay. En el ABC tengo que justificar con los datos que tengo. Es la evidencia que yo puedo reunir. Profe, fiebre, la disnea y tos húmeda productiva, ¿no justificaría B? Bueno, ¿eso justificaría la infección bacteriana o la neumonía?
La fiebre, la infección y claro. A ver, vos pones, acordate que, a ver, tienen que diferenciar lo que es el mecanismo fisiopatológico de la consecuencia. La consecuencia es C. Según donde vos te pares, si vos te parás en que B, el mecanismo fisiopatológico, es cuando entra el germen y genera todas las consecuencias, eso es una cosa. Otra cosa, vos B, podés decir, no, mira, esta persona tiene una neumonía y después se hace una neumonía complicada, con derrame, con un empiema, con un derrame pleural complicado, con lo que quiera. Entonces ahí ya estoy poniendo distinto B. Cualquiera de las dos puede ser B. B no hay uno solo, hay distintas soluciones posibles. Ustedes pueden elegir lo que ustedes quieran. Lo que no pueden es decir, poner en B la infección por el estreptococo pneumoniae y después poner también en B, qué sé yo, que tiene el derrame y que tiene esto y el otro, cuando en realidad son todas las consecuencias, o que tiene la taquicardia y qué sé yo, porque todo eso es la consecuencia de lo que viene después. Ah, eso bien. tenés que mover a C. Bien. Profe, tengo una consulta. El soplo eyectivo hiperdinámico podría asociarse como una consecuencia de sepsis por parte de la neumonía. A ver, ¿quién puede contestar eso, ayudar a contestar esa pregunta? ¿Qué significa que tiene un soplo eyectivo hiperdinámico? ¿Hay una ruptura de la válvula, hay una endocarditis, una infección? ¿Algo de eso? Yo no encontré la forma de relacionarlo con la neumonía y ahí empecé a buscar las manifestaciones extraarticulares de la artritis reumatoide y no sé, fue la única forma que encontré de vincularlo porque me aparecía que una consecuencia en el corazón podía ser una esclerosis, una vasculitis, enfermedad valvular. Entonces, digo, quizás no están plasmados en el caso sus problemas cardíacos, pero podría ser eso. ¿Alguien más? Profe, yo había buscado que un soplo eyectivo hiperdinámico y encontré que es cuando la persona, el paciente, está en un estado hiperdinámico, que es cuando tiene fiebre, tiene todas esas cosas, entonces se produce normalmente. Claro. Y claro. por eso ¿Y cómo se relaciona con el glucosa? Y bueno, la paciente tiene fiebre, tiene todas esas cosas que producen que llegue al soplo eyectivo hiperdinámico. Perfecto. Claro, no Yo también hay un problema de la anemia, válvula. ¿no? También, la anemia también te puede dar un estado hiperdinámico, pero básicamente lo que acá queremos diferenciar, a diferencia del caso anterior, que acá este soplo no es por una enfermedad de la válvula, ni por una enfermedad del corazón, es hiperdinámico, como dijo nuestra compañera Julieta. Lo que pasó acá es que como todo se mueve tan rápido, posiblemente porque hay fiebre, posiblemente porque hay anemia, sí, porque hay inflamación, todo se mueve tan rápido, entonces se produce una vibración que nosotros la ocultamos como soplo con unas características, como decían recién, eyectivo, hiperdinámico. Es un soplo que no es un soplo como el otro que vimos el otro día de la estenosis aórtica. Es un soplo patológico, digamos. No es un soplo patológico, claro. Es un soplo fisiológico. Pero bueno, ahí tienen, por ejemplo, para construir una hipótesis, ¿sí? Es decir, ¿por qué esto? Y pueden decir, ¿y será porque tiene un problema en la válvula? Entonces lo empezamos a desarrollar y vamos a concluir que no era un problema en la válvula. ¿Sí? Que es porque tiene fiebre, que es porque tiene anemia. Eso. Y así, con cada una de las cosas que ustedes elijan, acuérdense, tienen que elegir entre 8 y 10 elementos, pueden ser como para ir construyendo las hipótesis y ir justificándolas. Profe, tiene que ser entonces entre 8 y 10 constructos, pero tenemos 8 hojas para todo el caso. No Normalmente eso es algo que se toma como aceptable. Podés poner 6 si están muy bien hechas. En general te conviene hacer unas 8 por lo menos como para cubrir todos los temas importantes. Sí. Claro, a mí me pasó con el caso anterior que no me alcanzaban las hojas porque había hecho 8 hipótesis, pero como teníamos 8 hojas nada más, y entre la cascada y las otras consignas como que... No, hay que tratar de ser más conciso, más sintético, no poner un montón de cosas que por ahí no son necesarias. Por ahí poner un texto que, nada, simplemente lo que justifique lo que queremos explicar.
¿no? No irse por las ramas. Bien. Bueno, seguimos. ¿Quieren alguien más presentar alguna hipótesis? ¿Alguno hizo alguna hipótesis? Como ¿o quieren ir haciéndola ahora? ¿Se les ocurre alguna que quieran? Bueno, ahí la compañera nos había mostrado varias. ¿Quieren que avancemos con esas o alguien más quiere presentar alguna hipótesis? Algún constructo, va. Profe, a mí me gustaría compartir en lo que es mi ABC, porque estuve viendo lo que compartió Maylen y lo hice diferente. Okay. A ver. No sé. No. Bueno, si no, más o menos voy comentando lo que puse, porque no me deja compartir. Ahí está, ahí está. Ahí se compartió. Se compartió, pero solo dice presentación. Ahí se ve. ¿No se ve? Contanos qué pusiste. No. Bueno, en A puse lo que es una paciente con antecedentes de relevancia. Puse lo que son 77 años, quista, y bueno, puse la artritis reumatoide sin tratamiento. En B puse lo que es la infección de diptococos gran positivos, y en justificación puse lo que es el esputo representativo por diptococos gran positivos, el valor elevado de glóbulos blancos, lo que es la asimetría en excursión de bases, el fémito, matiz. Discúlpame, sí. Una cosita de glosario. ¿Qué significa que el esputo sea representativo? Busqué lo que es esputo, que es la... Esputo es la expectoración. De los pulmones, sí. ¿Sí? Y ese aspecto, hay gente que va a decir, bueno, a ver, expectore, y por ahí saliva, ¿sí? Y emite saliva, y esa saliva no es producto de lo que tienen los pulmones o en los bronquios. Cuando nosotros queremos esputo, el esputo es una secreción que tiene que sacar de los bronquios, de los pulmones. ¿Está bien? Si el paciente escupe la saliva que tiene en la boca y no aparece el bicho, no aparece el estreptococo, por ejemplo, en este caso, ¿qué pensamos? ¿Que no lo tiene o que está mal tomada la muestra? Que está mal tomada. Claro. Pensamos que la muestra está mal tomada, y entonces, ¿cómo sabemos si es así o no? ¿Hay alguna forma de saber si la muestra está mal tomada o está bien tomada? Por ahí por el tipo de bacterias que puede haber en la boca, y también se dice así representativo en el caso de que, por ahí de los tipos de bacterias. Bueno, hay uno de los artículos que tienen puestos ahí en el trabajo, cuando se considera que un esputo es válido o, como dice acá, representativo. ¿Se entiende? Bueno, eso puse por un lado en B, y bueno, también en B había puesto el derrame pleural, pero usted dijo hace un rato antes que eso iba en lo que es un signo y síntoma en C, así que lo tendría que cambiar. Después en P puse, bueno, la neumonía que presentaba en lo que era la consulta, y ahí puse lo que es tos húmeda productiva, disnea, astenia, hiporexia, fiebre de 38 grados y la saturación de oxígeno, que era de 88%.
que sería más o menos el ABP. Bien. Bueno, más o menos estamos en la línea de lo que habíamos hablado, ¿no? Aparte de Mailena, ¿alguien más hizo hipótesis o constructos? Mailén, no sé, no la veo, no sé si estás... Sí, acá estoy, profe. ¿Comparto? Ah, está bien, dale, compartirlo. Sí. ¿Se ve? Sí. Bueno, entonces vamos a la primera. A ver. Bueno, lo que sé, mujer tabaquista, y la pregunta fisiopatológica es ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico por el cual una mujer tabaquista tiene mayor probabilidad de desarrollar una infección respiratoria por neumonía bacteriana? Bien, Y ¿qué el les parece? constructo- Espera, ¿qué les parece esa pregunta? Déjala. Ah, perdón. ¿Qué pusiste en B? Perdón. No, Infección. esto es el constructo. Acá dice que sabemos que es una mujer que es ex tabaquista y que estaba eso es un dato de A, y las hipótesis ustedes saben que también se pueden hacer de A a B. Entonces ella se pregunta, ¿por qué una mujer, por ser ex tabaquista, tiene más probabilidad de tener, o sea, el ser ex tabaquista es un factor de riesgo? Esa es la pregunta, ¿no? Dice, la mujer ex tabaquista, ¿hay un mecanismo fisiopatológico que nos explique por qué una mujer ex tabaquista tiene mayores probabilidades de desarrollar una infección respiratoria? Bueno, ahí en la redacción decís una infección respiratoria por neumonía bacteriana, ¿está bien eso? Pero la neumonía sería el cuadro. Está bien. Sí, debería ser específicamente la bacteria, puede ser. Claro. O de última... ¿No es neumonía por infección bacteriana? O de última decir probabilidad de desarrollar neumonía o desarrollar infección respiratoria por estreptococo, como diría yo. Claro. Ah, ok. Entonces, o si querés puedes poner una infección respiratoria por estreptococo neumoniae o una infección respiratoria por neumococo o diplococo gram positivos o directamente en vez de infección respiratoria poner una neumonía, por ejemplo. Pero yo les recomiendo poner los datos, o sea, los procesos fisiopatológicos, ¿no? En vez de hablar de neumonía, hablemos de infección respiratoria, que bueno, es menos específico, ¿no? Pero bueno, por ahí para el constructo 1 todavía hablar de neumonía es como medio apresurado. Salvo que lo hayan puesto en B como neumonía. Profe, yo hice así, digamos, una muy parecida. Lo que en la pregunta fisiopatológica lo que cambié fue, o bien puse, digamos, es de qué manera puede el tabaquismo predisponer posibles infecciones. Porque, digamos, bueno, obviamente no necesariamente puede producirse una infección bacteriana, ¿no? Bien, pero vos acuérdate que lo tenés que relacionar algo de A con algo de B. Entonces tendrías que poner en B posibles infecciones. ¿Entendés? Ah, claro, es verdad. Entonces tendrías que poner Sí, tendría que un entonces punto de B. especificar. O sea, por ahí relacionar y decir, porque el tabaquismo puede predisponer a una infección por neumococo o a una neumonía o bueno, lo que vos pongas en B, ¿no? O sea, pónganse de usar los términos, tomar términos de A, términos de B. Y después relacionarlo con los conectores que conocen y todo eso, ¿no? Claro, yo en B puse infección respiratoria por neumonía bacteriana, pero me parece que está mal. Claro, infección respiratoria por, hay que decir cuál es el agente etiológico. La neumonía no es un agente etiológico, sino que es una entidad clínica, es un tipo de infección respiratoria. Ah, claro. Ahí tengo que corregir eso. ¿Sigo con la otra? Bueno, después dice, constructo, una mujer tabaquista tiene mayores probabilidades por el cambio de la mucosa respiratoria. ¿Cómo es esto? Claro, yo quería ir más, o sea, la parte de que cuando, o sea, todo el tabaco y eso es como que el epitelio
cambia las vellosidades, cambia el epitelio de la... Bueno, entonces, si vos pones el cambio en la mucosa, suena como que hay una metaplasia. O sea, por ahí podrías poner cambios en la mucosa, no el cambio, sino es como que te referís a un cambio en particular. Ah, Entonces, bien, por cambios y después desarrollás eso. Ah, ok. Claro, y ahí también se puede modificar lo mismo que arriba, que dice infección respiratoria por neumonía bacteriana. ¿Cómo? Claro, lo mismo que se dijo arriba, que infección respiratoria por neumonía bacteriana. Cambiar eso. Sí, ella ya. Sí. Por una infección respiratoria por. Lo que pasa es que está escrito 2 veces, ¿no? No sé. La segunda vez no lo corregiste, Julián. Ah, ahí Lo corregiste en la pregunta, pero no en el constructo. lo corrijo, no lo había visto. Perdón, una pregunta. Yo, la primera hipótesis que desarrollé, artritis reumatoide. O sea, yo puse, la artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria crónica que no tiene efectos sobre el parénquima pulmonar. ¿Está mal arrancar por ese lado? ¿Y cuál es tu hipótesis? Esa es mi hipótesis. ¿Y o sea, con qué estás relacionando? Artritis reumatoidea, bien. Y Quería relacionarlo con que si había, o sea, porque puse que no tiene efecto sobre el parénquima pulmonar. O sea, yo encontré que tiene efecto, pero vos, ¿qué pusiste en B? ¿Qué pusiste en B? Neumonía por neumococo. O sea, por ¿Y dónde dice parénquima pulmonar en B? Claro, no lo tengo. Por eso, vos tenés que relacionar los dos términos. Lo que vos podés decir exactamente lo mismo, pero ponerlo de la siguiente manera. Por ejemplo, la artritis reumatoidea es causante de la neumonía por neumococo. Y después lo das como falso y explicas por qué. Ok. Dale, listo. Gracias. Esa es una forma, digamos, de decir lo mismo por la negativa, ¿no? Y ahí sí están relacionados los dos términos. Sí, sigamos. Otro constructo. ¿Alguien más tiene constructos que quiera compartir? Seguimos con Mailén. Bueno, lo que sé presenta diplococos gram positivos. La pregunta fisiopatológica, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico por el que una persona con neumonía presenta diplococos gram positivos? Profe, o sea, todas las preguntas tienen que ser con tipo de neumonía, ¿no? Si a uno le pongo infección, tienen que ser todas con infección. Porque acá O sea, vos tenés que relacionar dos partes del problema, A con B o B con C. ¿Sí? Y vos ahí estás haciendo de B a B, porque no estás arriesgando ninguna hipótesis. Claro. ¿Entendés? O sea, salvo que vos hayas puesto neumonía en C. Entonces ahí vos decís, bueno, el diplococo, ¿por qué tiene diplococo? ¿Cómo hace el diplococo para dar una neumonía? Porque acá dice, ¿cuál es el mecanismo por el cual una persona presenta diplococos? Claro, le borré acá neumonía porque voy a sacar neumonía. Claro. Con infección respiratoria presenta diplococos gram positivos. Claro, sería como al revés la pregunta, ¿no? Porque en todo caso, ¿cómo hace un diplococo para dar una neumonía? Ah, ok. O de alguna forma, digamos, relacionado de esa forma, porque si no, no tiene mucha lógica, no tiene coherencia la pregunta. Bien, esa la voy a cambiar después. Y bueno, el constructo es que el mecanismo fisiopatológico por el cual una persona con neumonía presenta diplococos gram positivo es una infección. No, está mal. Está mal. Que hacerlo de nuevo, ¿sí? Sí. Bueno, y después el 3 dice, presenta fiebre y tos húmeda productiva. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico que produce fiebre y tos húmeda productiva? El mecanismo fisiopatológico que produce fiebre y tos húmeda no productiva es la infección respiratoria por neumonía. De vuelta a lo mismo. Acá tenés que relacionar un mecanismo fisiopatológico, pero relacionar, digamos, algo con algo. No estás relacionando nada. Vos acá estás haciendo una pregunta teórica. Dice, ¿cuál es el mecanismo que produce fiebre y tos húmeda? Y bueno, acá tenés que, no estás arriesgando ninguna hipótesis, ¿entiendes? Bien. Martín, no sé si querés hacer algún comentario. No, es que siempre es el mismo error, los dos tuvo. Ahí la pregunta sería, ¿por qué
tenés que relacionar ahí la fiebre y la tos, los síntomas que pongas, con la infección bacteriana, ¿bien? Entonces tú relacionás B con C o A con B, lo que quieras de las dos cosas. Pero uno con otro para poder generar una hipótesis. Hipótesis en sí. Sí, tenía que modificar B también, así que por eso fui arrastrando esos errores. Claro, vos preguntarte, ¿por qué una infección respiratoria causa fiebre y tos? ¿O por qué una infección respiratoria causa derrame pleural? ¿O por qué una bla, 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 bla? Un millón. Entienden que tienen que generar la relación para plantear la hipótesis y después justificarla. Si puede estar bien o puede estar mal. Como hoy dijo, creo que Abril fue, que planteó con respecto a la artritis reumatoidea. Puede ser correcta o puede ser incorrecta. La artritis reumatoidea puede causar fiebre y tos húmeda o una infección bacteriana, puede ser correcto o puede ser incorrecto. ¿Alguien más que quiera compartir? Ay, profe, yo no quería hacer el de la... ¿De uno? Ah, bueno. Yo no compartí, pero quería decir algo porque yo había hecho algo relacionado a la fiebre, que lo que sé es que, bueno, tiene fiebre elevada o tiene fiebre hasta 38 grados, y la pregunta fisiopatológica es cuál es el mecanismo fisiopatológico que explica la elevada fiebre en un paciente con neumonía. Bueno, el B puse neumonía, pero voy a ver si lo cambio. Y la hipótesis dice, la fiebre elevada se debe a la respuesta del sistema inmunológico por la presencia de diplococos gram positivos. Yo andaría un poquito más. Sí, está bien como lo empezaste, ahondaría un poquito más en decir, a ver, ¿por qué factores se liberan? O dónde se estimulan los factores, para dónde actúan, dónde se estimula la fiebre. Ahondaría un poquito más en eso, pero como para explicarlo mejor. En el desarrollo de la hipótesis sí expliqué un poco más, como los factores inflamatorios, y eso debería la hipótesis ser más... Como para que vos entiendas por qué se genera la fiebre en realidad. Sí. ¿Bien? Profe, yo hasta ahora tengo solo 4 hipótesis planteadas, ¿las puedo mostrar? Sí, claro. ¿Se ve, profe? Sí. Ok. Tengo que achicar un poco las justificaciones porque las hice muy extensas, pero bueno. El primer constructo puse que sé que tiene una infección respiratoria. La pregunta es, ¿por qué mecanismo fisiopatológico se desarrolla una infección respiratoria por diplococos gram positivos? La hipótesis es la infección respiratoria por diplococos gram positivos en un paciente es consecuencia de la superación de los mecanismos de defensa primarios. Esa es la primera. Y ahí, bueno, hablo un poco de lo que es inmunidad y todo eso y cómo hace la bacteria como para superar todas esas barreras, en fin. La segunda puse que presentaba taquicardia. La pregunta es, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico que produce un aumento de la frecuencia cardíaca en un paciente con infección respiratoria por diplococos gram positivos? La hipótesis, la taquicardia, es producto de la activación de los quimiorreceptores del cuerpo carotidio ante un descenso de la presión parcial de oxígeno en la infección respiratoria por diplococos gram positivos. La tercera puse que presenta disnea. Pregunta. En una infección respiratoria por diplococos gram positivos, ¿cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que producen disnea? Hipótesis. La disnea en una infección respiratoria por diplococos gram positivos es siempre una consecuencia del aumento de líquido en la cavidad pleural. Y bueno, es para desarrollar todo lo que era, bueno, disnea y hablaba un poco de lo que era el derrame pleural y eso. Y hice otra también más referida a lo que era el evidente derrame pleural ipsilateral, remarqué derecho porque está del lado derecho. Y la pregunta es, ¿cómo es el proceso fisiopatológico que explica la aparición de un derrame pleural ipsilateral en un paciente con infección respiratoria por diplococos gram positivos? Hipótesis. El derrame pleural ipsilateral en un paciente con infección respiratoria por diplococos gram positivos es consecuencia del aumento de la permeabilidad de los vasos ante la secreción de mediadores inflamatorios. Eso es lo que tengo.
Bien, la verdad que están bien planteadas las hipótesis. No sé qué escribiste, la verdad no se ve todo lo que pusiste abajo de lo que sacaste de los artículos, pero están bien planteadas las hipótesis. La 2 me queda medio ahí, medio ni, porque la fiebre tiene muchos mecanismos. La que vos pusiste, o a ver qué piensan tus compañeros. ¿Cómo lo justificarían? La taquicardia, perdón, digo. ¿Cómo lo justificarían ellos? ¿Es por la disminución de la presión parcial de oxígeno o puede tener otras causas? Yo por lo menos asocié la taquicardia a la fiebre, porque estuve leyendo que, bueno, que al producirse la fiebre, el hipotálamo cambia el set point de lo que es la temperatura corporal y que eso te va, estoy en clase, perdón, que ese cambio va a hacer que el organismo aumente el metabolismo basal y por acción de las catecolaminas y que, bueno, eso va a generar más calor y este aumento del metabolismo basal lo que te va a generar es aumento de la demanda de oxígeno en los tejidos y esa demanda de oxígeno se suple con un aumento de la frecuencia cardíaca y con la frecuencia respiratoria. Eso fue lo que yo encontré. Bien, muy bien. Dale, lo puedo cambiar, sí. No digo que lo cambies, no digo que esté mal lo que hiciste vos. Si vos lo justificaste, también te puede generar taquicardia y está bien. Claro, pasa que por ahí en el caso no dieron datos de particularmente la presión parcial de oxígeno, pero indagué un poco más respecto a lo que decía que tenía aumentado la frecuencia respiratoria, qué sé yo, entonces me fui más por ese lado, por el intercambio gaseoso, pero sí está mejor orientado o más. No sabés que tuvo un descenso de la presión parcial de oxígeno, pero tenés una saturación disminuida que podés ponerlo como eso, que tiene una saturación disminuida, o que es pura. Está bien. 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 Yo tengo una pregunta. Había leído por ahí que el tema de la taquicardia, de la taquipnea, de la hipotensión y la fiebre se podría asociar con un SIRS. ¿Podría ser eso también? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es la definición de SIRS y cuáles son las escalas, es decir, los conceptos? No me sale, como un síndrome de inflamación sistémica. Y nada, el tema es que yo no sabía muy bien cómo, y que eso podría llevar también a una sepsis y eso a un shock, pero no sabía bien si ponerlo porque tampoco te da en la clínica, digamos, mucha información de cómo está la paciente para relacionarlo, digamos. O sea, sé que en un shock séptico la paciente tiene que tener una clínica específica que acá no la tiene, entonces por eso no sabía si meterme ahí o qué. Pero tiene derrame pleural, entonces podrías pensar que, no sé, se me ocurre a mí que sí, ese... no, claro, no, porque es acumulación de líquido dentro... No sé, se me ocurrió que por ahí el derrame pleural podría causar una sepsis, pero... Yo también me fui por ese lado, por el tema de la sepsis, también por el tema de lo renal, porque estaba buscando justificaciones para eso y me logré encontrar con el SIRS también. Claro, sí, a mí me pasó lo mismo. ¿Cuáles son los criterios de SIRS? Si no me equivoco, tenías vasodilatación, permeabilidad, una mayor permeabilidad por la acción de las citoquinas proinflamatorias y eso, no. Criterios para diagnosticar que un paciente tiene SIRS. Búsquenlos. Temperatura, frecuencia cardíaca, el daño renal también, pero en realidad es más global. Hay también daño hepático y esas cosas que no sabemos si lo tiene porque tampoco le dice el caso. Pero yo había encontrado eso. Y incremento de la frecuencia respiratoria también. Bien. Va por ese lado. Búsquenlo, que es un cuadrito así, está en todos lados. ¿Qué más? Profe, comparto mis 3 conductos, son los 3 primeros. Dale, ¿querés compartir? Sí. ¿Puedo hacer una consulta rápida? Sí, claro. Por mientras, yo estaba buscando con qué relacionar la anemia,
porque no sabía si esto puede ser consecuencia de la misma neumonía o puede ser que también es muy probable que la paciente ya lo tenga desde antes. Lo que encontré para relacionarlo con la neumonía era de la toxina, la neumolicina, que creo que era, ay, no me acuerdo bien, pero como que destruía, no me acuerdo si eran glóbulos rojos o la hemoglobina concretamente, pero había encontrado que eso afectaba en conejos, no sé si en personas, y lo encontré porque me dijo una compañera de micro, yo no estoy en micro. Por eso quería preguntar si no me iba muy por las ramas o... ¿Qué piensan los demás? Yo encontré respecto a eso que algunas bacterias, no me acuerdo si son todas o solo algunas, pero necesitan del hierro para poder proliferar y demás. Entonces, como un mecanismo de defensa, por lo que entendí que tiene el cuerpo ante situaciones así, es retener al hierro en macrófagos y otras células, que ahora no me acuerdo cuáles son. Entonces, eso va a generar justamente la anemia, porque va a haber una disminución del hematocrito y no me acuerdo qué era lo otro, de la hemoglobina, que también está disminuida. ¿Pero específicamente de los diplococos o en general? Como lo del hierro es un mecanismo que se da en las bacterias, que lo necesitan, digamos, para poder subsistir. Entonces, si le sacan el hierro, es como que la bacteria no podría estar proliferando. Entonces, es como un mecanismo de defensa del cuerpo, pero no sé si estaría bien igual asociar la anemia a eso. Es un mecanismo de respuesta inflamatoria, en realidad. ¿Qué más? ¿Qué piensan? Profe, yo lo relacioné igual con la artritis reumatoidea, nada que ver, creo, ¿no? A ver. Porque la artritis reumatoide puede como expandirse a otros órganos, puede afectar a otros órganos o tejidos, entre ellas la médula ósea roja, pero no sabía si esta sería la explicación. ¿Cuál es la frecuencia de afectación de la médula ósea en la artritis reumatoidea? Claro, no, eso yo la dejé ahí, no busqué eso, así que tendría que irme por ese lado, porque no debe ser muy usual. Pero extremadamente baja la afectación. Claro, no, entonces Si está bien. afecta la médula ósea, ¿qué otra afectación tendría? Pensalo por ese lado. Yo encontré algo relacionado a lo que dicen las compañeras. Con el proceso inflamatorio sistémico, dice que la interleucina 6 inhibe la producción aumenta la producción de epsidina hepática, que la epsidina inhibe a la ferroportina en el transporte y captación de hierro. Entonces, que está relacionado con lo que dijeron las chicas, ¿no? Es un mecanismo de defensa para evitar que según lo que leí, para evitar que las bacterias, digamos, proliferen. Cuando hablamos de anemias, hay que pensar que puede haber una anemia aguda o una anemia crónica. Entonces, si una mujer desarrolla una anemia por la neumonía, tendríamos que pensar en una anemia aguda, algo que le pasó ahora, porque la neumonía, el cuadro que tiene, le empezó ahora hace poquito, ¿no? Entonces, si una anemia aguda, la forma de producirse una anemia aguda es por una pérdida de sangre, ¿sí? O sea, una hemorragia. Y ella no tiene ningún signo de hemorragia y en la neumonía tampoco se explica que haya un sangrado como parte de los mecanismos fisiopatológicos. O sea que no deberíamos pensar en una anemia aguda, o sea, en una anemia relacionada a la neumonía. De hecho, la anemia no es un síntoma de la neumonía, así que seguramente esta paciente trae una anemia de antes y tal vez, si la queremos asociar con la artritis reumatoidea, no es que la artritis reumatoidea comprometa la médula, si bien puede hacerlo, aunque es una cosa rara, pero sí las enfermedades inflamatorias crónicas pueden producir lo que llaman las anemias crónicas simples o anemias que bloquean la toma del hierro, que es esto que estaban mencionando ustedes. Entonces la médula se produce como un estado de parálisis en donde no toma hierro y no se puede fabricar los glóbulos rojos, se para la eritropoyesis y eso sería un mecanismo de anemia crónica. Pero eso me parece demasiado rebuscado, demasiado complejo como para tratar de meterlo en este caso. Si quieren lo pueden investigar y está como
como posibilidad, pero no se mezclen, no se vayan con que esto tiene que ver con la infección actual. Las infecciones pueden causar estados inflamatorios, que es lo que decían antes también del SIRS. El SIRS es una definición que ustedes la tienen que buscar como para medir ese estado inflamatorio. Hay variables que uno dice, bueno, mira, si tenés un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito de esto, esa entidad se llama SIRS, ¿sí? Si tenés tales valores de laboratorio principalmente, o valores en el examen físico, de la frecuencia cardíaca, respiratoria, etc. Entonces eso es un SIRS. Y después dijeron sepsis. ¿Qué diferencia hay entre un SIRS y una sepsis? Es cuando esa inflamación está causada por un agente infeccioso y aparte es peligrosa, pone en riesgo la vida. Sí, pero esas son todas definiciones clínicas. Nosotros lo que buscamos acá más que nada es que ustedes hagan asociaciones desde el punto de vista fisiopatológico. Todas esas entidades clínicas, todas estas definiciones clínicas, ya las van a ver en otras materias más adelante, les pueden servir la van a leer y les pueden servir para orientarse, pero no es la idea que ustedes conozcan ahora entidades fisiopatológicas ni que puedan definir síndromes y cosas, sino simplemente que puedan relacionar mecanismos fisiopatológicos, mecanismos de por qué se generan las enfermedades, cómo se encadena una cosa con la otra, ¿sí? Y tratar de interpretar qué es lo que le pasó a esta paciente que la llevó de estar sana a tener ahora una neumonía, con derrame pleural y todo esto. Entonces, todas esas son las hipótesis que tienen que buscar. Si empiezan a meterse con definiciones de síndromes clínicos y todo, es muy probable que se equivoquen y que no saquen muchas cosas en limpio. ¿Sí? Acá Sofía está compartiendo la definición de estas variables que yo le decía, del laboratorio, del examen físico, cómo se caracteriza el SIRS. Pero bueno, por eso digo, eso no es lo que estamos pidiendo. Lo que estamos pidiendo es, más que explicar si este paciente tiene un SIRS o no tiene un SIRS, por qué puede ser que tenga los leucocitos elevados, por qué puede ser que tenga anemia, si la anemia se relaciona con esto o no, por qué puede ser que tenga fiebre, si tiene un soplo hiperdinámico, por qué es ese tipo de cosas las que queremos que ustedes traten de averiguar y explicar. Profe, y con respecto a la falla renal, yo lo relacioné con el losartán. No sé si también es como muy rebuscado. Bueno, ahí está bueno para investigar eso, a ver por qué mecanismo el losartán puede producir falla renal, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿Por qué se la va a producir ahora y no se la produjo antes? O si esto es de ahora o es de antes. O si todas las personas que toman losartán van a tener falla renal. O si hay una suma de cosas que hacen que tenga falla renal, ¿no? Y que a lo mejor el losartán en esa suma de cosas puede estar implicado. Claro. Buenísimo. ¿Otra hipótesis? ¿Alguien más quiere presentar sus hipótesis? Todavía tenemos un ratito. Ahí comparto. Estaba esperando. No sé si se ve. Todavía no. ¿No? No. No me deja compartir. Bueno, léelo si querés. Así. Bueno, las leo mejor. Bueno, la primera, puse como pregunta cuál es el mecanismo fisiopatológico a través del cual un paciente con infección aguda por diplococo desarrolla tos húmeda y productiva. Y como hipótesis, la tos húmeda y productiva en un paciente con infección por diplococo es generada por un mecanismo de irritación en las células mucociliares ante la presencia de la bacteria. Esa sería una. Después otra, con respecto a la fiebre, puse como pregunta cuál es el mecanismo fisiopatológico por el cual un paciente con una infección aguda por diplococos desarrolla fiebre.
Y como hipótesis puse una paciente con infección aguda por diplococo desarrollará fiebre por liberación de citocina de los macrófagos ante estimulación bacteriana. Y después la otra que comparto es la del soplo eyectivo hiperdinámico. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico por el cual un paciente con infección aguda por diplococo presenta soplo eyectivo hiperdinámico? Una paciente con infección aguda por diplococo presenta soplo eyectivo hiperdinámico debido a un incremento del gasto cardíaco por estimulación simpática. Bueno, esa en realidad la explico después. Es falsa esa hipótesis. Pero explico más o menos el mecanismo que habíamos estado charlando hace un rato, que es por hiperdinamia, lo que le ocurre, el soplo, y que es fisiológico. Que viene más por el tema de la fiebre y que puede venir Claro, por la hipoxia. Uh-huh. Bien. ¿Alguien más? Profe, yo no hice hipótesis, lo desarrollé como siguiendo la línea del tiempo. A ver. Bueno, hice el ABC, pero como no hice las hipótesis, lo iba a borrar, pero estaba más o menos casi igual que los primeros que se compartieron al principio de la clase. Y bueno, antes de desarrollar el caso, destaqué que la paciente es exavaquista y tiene artritis reumatoide sin tratar. Que bueno, todo eso contribuye a tener un sistema inmune debilitado. Y después empecé, bueno, a ver la etapa inicial o congestiva donde entra el patógeno, cómo hace para que no se expulse, digamos. Y después empecé a desarrollar las distintas etapas patológicas, que sería, bueno, edema, hepatización roja, gris. Y bueno, a lo último, desarrollé lo de la falla renal, o sea, teniendo en cuenta los exámenes de laboratorio. La falla renal y, bueno, también los exámenes radiológicos. Bien, pero traten de enfocarse en el tema del aprendizaje basado en problemas, o sea, de generar preguntas, hipótesis, y después si la quieren ordenar, la tienen que ordenar en realidad en la línea de tiempo, pero ir definiéndola por constructos, ese orden. Entonces, lo mismo que estás haciendo, pero nada más que ordenarlo en formato de constructos. Bien. Y así, eso te permite ir relacionándolo con el problema y ir generando hipótesis. Recuerden que las hipótesis no tienen que estar las 8 hipótesis relacionadas con B, y si B es la infección por neumococo, no tiene que decir en las 8 preguntas infección por neumococo. Una vez que ustedes ya dejaron claro que la infección por neumococo está involucrada en el mecanismo de fisiopatológico que se formó este problema, después pueden concatenar hipótesis en base a mecanismos que ustedes ya validaron, ¿no? Que ya demostraron en hipótesis anteriores, lo pueden usar como elementos para avanzar en el conocimiento, no seguir construyendo conocimiento. Bien. ¿Igual se puede entregar sin tener en cuenta hacer constructos o tengo que hacerlo sí o sí? Porque ya tengo terminado el trabajo, pero bueno, los hago. En el plenario una chica lo hizo sin constructos y había un profe que dijo que como que igual era válido, pero no sé. Sí, el tema es Yo que si también vos no lo estaba haciendo haces con el formato recomendado, tiene que estar impecable para que esté bien, ¿no? O sea, no quiere decir que no pueda estar muy bien. Si la tenés recontra clara y lo haces en un formato que vos querés, bueno, también puede ir. Pero en general, la idea es que hacerlo con este formato, ustedes más o menos ya lo conocen y lo van aprendiendo y es más probable que les En salga todo bien. caso, sería importante recalcar, o sea, los mecanismos fisiopatológicos de los signos y los síntomas y esas cosas de la misma neumonía neumocócica, como para saber más o menos qué no me tiene que Claro. faltar. Sí, primero por supuesto tienen que leer los temas del libro para entender bien cómo es la neumonía neumocócica y todo esto, y después relacionarlo con el caso, ¿no? Ah, bien. Te iba a consultar, profe, para este tipo de formatos, la clasificación, todo lo que es la clasificación de las neumonías y eso,
¿Se agregaría de una forma más extensa o más breve? O ¿Qué tipo de clasificación? de las neumonías típicas, atípicas, intrahospitalarias o adquiridas en la comunidad y esas cosas. Y vos acá más que nada tendrías que, digamos, en base al germen y en base a las características de la infección y todo esto, ubicarlo en donde está. Vos decís, bueno, esto es una neumonía adquirida en la comunidad o intrahospitalaria. ¿Qué te parece? Claro, y justificaría la clasificación que tiene la neumonía neumocócica y con eso ya más o menos estaría. No hace falta hacer toda la introducción de neumonías. No es necesario. Lo que podés decir, bueno, como esta neumonía la adquirió en la comunidad porque la paciente no estaba internada, Claro. Es tal. Podés decir, si querés profundizar un poco más, decir, mira, siendo una paciente exfumadora, quizás podría tener tales gérmenes, sin embargo nos encontramos con que tiene neumococo, que igualmente por frecuencia es muy común, aunque vos pertenezcas a una población de riesgo, ¿no? Buenísimo, gracias. Profe, quería consultar, o sea, no tiene mucho que ver con lo que tenemos que desarrollar, pero en uno de los textos decía que en algunos países, por ejemplo, se trataba a la neumonía, por ejemplo, en Estados Unidos con amoxicilina y ácido clavulónico, después en Inglaterra con penicilina. O sea, ¿por qué varía el país el tratamiento, digamos? Porque tiene distintas resistencias. Esa es la principal causa. Vos tenés que conocer qué gérmenes tenés circulando en tu comunidad y cuál es la resistencia antibiótica. Entonces, en lugares donde la gente va a la farmacia y se compra antibiótico para cualquier cosa y los usa libremente, es más común que tengas gérmenes multiresistentes o bastante resistentes. Entonces, si viene un paciente con clínica de neumonía y vos todavía no tenés el antibiograma, tenés que empezar de cierto nivel de resistencia para arriba. En cambio, si vos en Inglaterra, donde la gente para comprar un remedio se lo da al médico y los médicos siguen guías y qué sé yo, tienen menos resistencia antibiótica. Entonces, con una penicilina, en general, la mayoría de las neumonías las van a poder tratar correctamente. Y después, bueno, eso depende mucho de qué bichito estemos tratando. Y para eso tenés que conocer los gérmenes y tiene que ver mucho con la cultura también de prescripción de los médicos y el uso de antibióticos. Buenísimo, gracias. Profe, yo quería compartir mi línea del tiempo porque la hice, pero no sé si está buena. Dale. A ver. ¿La ven? No. ¿No? Ahora sí. A ver. ¿Ahí la ven o tampoco? Sí. Ok. Bueno, partí de que tenía 77 años, que era extabaquista de 40 paquetes al año, que tenía hipertensión arterial con tratamiento en losartán y artritis reumatoide. Después puse la hiporexia, que no estoy segura, realmente no estoy segura de dónde ubicarla, o sea, porque no sé si es algo que desarrolló por la neumonía o era algo que, porque por ahí leí que era como más común que estuviera, que las personas de, creo que era 70 años hacia arriba, tuvieran hiporexia, tuvieran una disminución del apetito. Entonces no sabía dónde ubicarlo. Pero bueno, lo puse ahí y después agregué lo de la infección bacteriana en los pulmones por diplococos gram positivos, que tampoco sabía si poner todo eso o simplemente resumirlo en neumonía por neumococo. Y bueno, después eso me da el derrame pleural, el derrame se manifiesta con los frotes, los crepitantes, el frémito y la matidez. El derrame me va a dar el dolor en puntada de costado derecho y la neumonía me da la tos húmeda productiva. Todo esto me desencadena una disminución de la saturación
de oxígeno y la neumonía me causa la fiebre me causa la taquicardia y de forma simultánea se causa la taquipnea. En respuesta tanto a la fiebre y bueno, la taquipnea también pienso, no lo he desarrollado, pero me imagino que también en parte para compensar la disminución de la saturación. Entonces, bueno, la taquicardia luego me da el estado hiperdinámico me da el soplo eyectivo del estado hiperdinámico, el derrame pleural me ocasiona la disnea progresiva y la astenia la puse ahí, tampoco estaba segura de dónde ponerla, y la baja ingesta de líquidos tampoco sé si ponerla, estas dos cosas. No sabía si ponerlo aquí o cómo podría ir ubicado. ¿Qué piensan? Yo creo que el derrame pleural derecho lo pondría más abajo. Yo lo pondría más abajo, porque para mí se produce mucho después que donde lo pusiste vos, pero... ¿Y qué pondrías entre la neumonía y el derrame, por ejemplo? Lo de la fiebre y eso, por ejemplo. Claro, sí, pondría fiebre, pondría lo de la tos. El broncograma aéreo también, que es como signo de edema, quizás. O sea, todos los signos y síntomas de edema que está empezando a luchar contra la infección. Y después la astenia yo la dejaría donde la pusiste, al menos yo también la puse al final, porque encontré, buscando, no encontraba por ningún lado, pero uno de la información, digamos, que encontré decía que podía ser causada por la infección bacteriana, y como era como el último síntoma, por así decir, que la mujer presentó, yo lo dejé al final, entre otras causas, ¿no? Tenía un montón de causas la astenia. Ok. ¿Y la baja ingesta de líquidos, dónde lo pondrían? ¿Con qué la relacionarían? Yo esa no puse la de baja ingesta de líquidos, pero hablando por ahí de la hiporexia, no terminé de encontrar el mecanismo completo, pero para mí iba relacionado primero con el proceso de infección por la neumonía. Y lo puse como mucho más abajo en la línea del tiempo, que para mí iba relacionado con el incremento de ciertas citocinas, sobre todo el factor de necrosis tumoral. Digamos, no encontré el mecanismo completo, pero para mí iba como un poco más abajo. Igual que la fiebre yo lo puse al comienzo, si bien también, o sea, me causaba duda, ¿qué cosa? Que cuando ella llega a la guardia, o no me acuerdo dónde, ahí tiene fiebre, pero pensaba que es uno de los primeros mecanismos que se desencadena, por eso lo había puesto no tan abajo, sino como que uno de los primeros al producirse la infección con la tos, pero también pensaba en eso, ¿no? O es un mecanismo que se desencadena como una respuesta inmune ante la infección, o pensaba, lo ubico en la línea del tiempo con respecto a que ella llega a la guardia de esa manera. Pensaba en esas dos variables, digamos. Sí, creo que igual la tos también va más arriba, porque creo que forma parte también de los primeros mecanismos de defensa del tracto respiratorio superior. Sí, sería lo de la infección, los signos y síntomas que se originan por la neumonía, y después vendría lo del derrame. Y creo que Mari fue la que dijo lo de la fiebre. Yo lo pensé, pero lo puse, o sea, puse la fiebre después de la neumonía, o sea, después de la infección realmente, porque lo que te causa la fiebre es la bacteria, y la respuesta inflamatoria que tiene el cuerpo genera, creo que era factor tumoral alfa, factor tumoral necrótico alfa, algo así, interleuquina 1, interleuquina 6. Y eso te actuaba como pirógeno endógeno. Entonces, la fiebre es sí o sí después de lo de la infección. O sea, después claro, sí, enseguida. O sea, se produce la infección y yo lo puse como como el primer mecanismo. Eso te decía,
pero que me había planteado la duda en qué sentido. Si es está bien, es el primer mecanismo, pero viste que, o sea, ella llega a la guardia y para ubicarla en la línea del tiempo también había pensado, digo, ¿lo ubico más abajo o lo ubico como uno de los mecanismos inmunitarios ahí apenas se da la infección? ¿Me explico? Después de la infección, enseguida o mucho más abajo porque la paciente llega con fiebre a la guardia. Eso decía. Sí, acá hay también varios procesos que los pueden poner paralelos, ¿no? Porque hay muchas cosas que ocurren a la vez y que tienen que ver con ese estado inflamatorio, hiperdinámico que tiene la paciente. Y si te va a poner que está primero la taquicardia, la taquipnea, o bueno, son como entidades que vienen todas de la mano, ¿no? Así que bueno, lo que sí es necesario que primero que nada entre el germen, después se produce una respuesta inflamatoria y después se produce el cuadro clínico característico con todos los cuadros, con todas las descripciones típicas que tenemos de cuando el paciente ya está en el final. El derrame pleural, en este caso, cuando la infección, la bacteria no va a la pleura, sino que después tienen que leer bien cómo es que se genera un derrame pleural, pues la bacteria a dónde va, a qué espacio va. Profe, yo ahí tenía una duda con respecto a que el edema que es producido por la neumolicina, que genera poros en la pared del alveolo, si se producía primero el edema y después la respuesta inflamatoria, entonces ponía primero todo lo del edema y después la fiebre, o si ponía el diplococo junto con la fiebre y después el edema, como que si el edema venía antes o después de la fiebre. Mira, el diplococo ingresa y genera una respuesta inflamatoria local y después una respuesta inflamatoria sistémica. La primera respuesta local va a ser los neutrófilos que están ahí, que es lo primero, como decía una compañera, una tos, pero no va a ser esa tos húmeda productiva que está descrita ahí, que ya es cuando el paciente empieza a expectorar, una expectoración amarronada, que ya es cuando tiene neumonía. Sino que es la primera línea para tratar de eliminar el germen, la barrera mucociliar, todas las barreras iniciales que en realidad no dan ningún tipo de manifestación. Y después el germen ingresa y ingresa en el espacio alveolar. ¿Sí? En el espacio alveolar es donde se produce la infección primaria y la infección, el derrame pleural es como una inflamación que se produce secundariamente que puede estar habitado o no, puede haber bichitos ahí, puede haber neumococos también o no. Eso no lo sabemos porque no nos da mucha información sobre ese derrame pleural. Pero a veces puede ser una complicación de la neumonía que pasan los gérmenes también al líquido pleural y hay lo que llaman un empiema o pus. Pero bueno, tienen que tener claro que el germen, lo primero que pasa es que el germen ingresa en la vía aérea. Ahí se produce una inflamación local, después una inflamación sistémica, y eventualmente después todos estos signos característicos de la condensación, las cosas, los hallazgos clínicos que tienen, el derrame pleural y todas estas cosas que son como las cosas más tardías. Una pregunta, yo encontré el derrame particularmente en esta situación, o sea, te lo dividía en transudado y exudado y decía que cuando era causa de una inflamación era exudado. La mayor permeabilidad vascular, digamos, o capilar, que se da por la inflamación, ¿es así? O sea, por la propia inflamación del neumococo sería. O sea, cuando Sí, se produce así sale explicado, perdón, en el Robin. Claro. Sí. Sí, léanlo de ahí que está muy bien explicado, cómo pasa todo este proceso fisiopatológico, que es lo que ustedes tienen que contar, básicamente. Dos cositas. Uno, eso se llama leak capilar, y otro, acuérdense que el derrame pleural es una complicación de la neumonía. ¿Bien? Por tanto, el tiempo va a ser siempre posterior. Sí, gracias. Bueno, ¿algunos de los chicos que no participaron quieren mostrar alguna hipótesis o leerla?
Aris. No, profe, yo ya estoy. Nada. Bueno, los demás, ahí Aldana. Yo, profe. Una hipótesis como había hecho creo que era Maile, creo que era la compañera, que era como que sale de B a B, o sea, le leo la hipótesis. A ver, sabes que se te escucha medio entrecortado. Cortá el video y a lo mejor te vamos a escuchar mejor. Ahí. A ver. Un momento. ¿Se escucha mejor? Creo que sí, dale, a ver. Creo que sí. ¿Se escucha mejor? Aguda por la acción de la nemolicina en las células del epitelio cilíndrico. O sea, Seguí. No, se te escucha mal, Bárbara, se te escucha muy entrecortado. No sé si soy yo. ay, No, yo tampoco escucho. yo lo escucho bien. No escuchan nada. Escribo. No, se te corta, no se te entiende. Pongo la señal, pero se me... A ver, ahí propone Federico que lo escribas en el chat. Bueno, si no me voy... Bueno. Bueno, Bárbara no tiene buena conexión. ¿Alguien más quiere presentar alguna hipótesis? Yo quería hacer una consulta, porque yo para hacer la línea de tiempo lo que hice fue agarrar el caso y como que fui, bueno, marcando con diferentes colores como en el orden que a ella se le fueron presentando los síntomas. Entonces después, cuando hice la línea, es como que la dividí, bueno, en antecedentes, 72 horas antes, 24 horas antes, y lo que pasaría cuando llega, digamos, a lo que es el hospital, o no me acuerdo si era una clínica. Lo que me pasaba era que no podía justificar lo que le pasaba a las 72 y 24 horas antes si no ponía como algo entre los antecedentes y eso. Entonces, puse finalmente una parte, digamos, de línea ahí, donde expliqué lo que es el edema y todos los signos y síntomas que fueron mencionando, y lo que no sabía era si estaría bien poner en esa parte lo que es la radiopacidad, digamos, todo lo que serían los estudios que le hacen a ella cuando llega, pero que representan al edema, al derrame y a las demás cosas. A ver, ¿querés mostrarlo? Sí. ¿Lo podemos mostrar? A ver si puedo. Ahí se ve. Sí. No sé si igual capaz que alguna cosa, digamos, todavía la tengo que modificar porque no terminé, pero es como que acá puse, bueno, los antecedentes. Esta es la parte que decía que me quedó como en el medio. Y acá fui planteando esto y dejé esto al final como para darle un cierre, por así decir. Y bueno, fui explicando en el orden que fui encontrando en la bibliografía, digamos, cómo se van sucediendo las cosas. Pero mi duda es si, por ejemplo, la radiopacidad, que por ahí ocurriría en realidad en la parte amarilla, pero se da en realidad por el edema, entonces no sabía bien dónde ponerla. Al igual que la matidez. Y sí, en realidad está muy bien como vos lo planteás, pero tendrías que ponerlo en el momento que está manifestado en la historia clínica, ¿no? Ahí, cuando la paciente o sea, si vos tenés cosas que ocurren antes, tenés que ponerla antes.
Claro, mi duda era como si se va a comprender, digamos, si yo lo pongo después, es como que no puedo relacionar que esto se va a dar por el edema o así. No, por eso. Acá vos tendrías que poner, por ejemplo, los antecedentes, como pusiste ahí, está muy bien. ¿Sí? Ahí pusiste en rosa clarito. Ujú. Después viene toda una cascada de eventos que vienen a consecuencia de la invasión por el Streptococcus pneumoniae. Entonces ahí sí está muy bien poner la invasión por el estreptococo. Después puedes poner edema pulmonar, vos te referís al edema del intersticio pulmonar, ¿no? Claro. Bien. La radioopacidad yo ahí no la pondría porque se está refiriendo a un signo radiológico que no tenemos una radiografía de ese momento. Claro, esa era mi duda. Entonces, digamos, todo lo que es radiológico, la percusión Claro. y demás, La lo asimetría, paso la por el excursión de otro. las bases, claro, la matidez, el frémito, todo eso son hallazgos en el examen físico que no se hizo en ese momento. Entonces ahí no lo puedes poner. Bien, genial. ¿Sí? Después, Por ahí lo mismo la quizá, saturación, el frote, todo eso tampoco, la por frecuencia ahí, cardíaca y todo perdón, eso. profe. ¿Eh? Perdón, por ahí sí yo también pensaba en lo mismo que Emilia a la hora de acomodar la línea del tiempo, pero quizás la línea del tiempo es, bueno, quizás no es así como dice el profe, pero esté más representativo el tema de todas estas cuestiones que vos pusiste, Emilia, en la cascada, porque por ahí si uno dice, bueno, está bien, la radiopacidad habla de un proceso y que uno lo quiere ubicar acá en la línea del tiempo al lado porque es lo que Claro, es que a lo representa. mejor es así como ella lo pone. Lo que pasa es que nosotros no tenemos elementos Claro, para demostrarlo. Entonces ahí lo que vos podés poner es reemplazar ese hallazgo por lo que ese hallazgo está representando. ¿Sí? Entonces vos tenés un edema en el intersticio pulmonar que va a ir en la zona del peribroncovascular, por ejemplo. Que eso después se puede traducir con una radiopacidad, pero vos ahora no sabés si tiene radiopacidad o no porque no le hiciste una radiografía. Claro, Que porque eso sería puede antes de ocurrir que ella llegue. Claro. Vos podés poner que ahí evoluciona a una consolidación del parénquima pulmonar, que eso lo podés leer en el Robin cómo es, y que una vez que esa consolidación llega hasta la pleura, se produce un exudado hacia la pleura, que se va a traducir después en un derrame pleural. ¿No? ¿Entendés? Ahí entonces, en vez de poner derrame pleural, que no sabes si lo tiene o no, pero podés poner que todos los mecanismos fisiopatológicos que te van a llevar a la producción de ese derrame. Bien. La matidez no la puedes poner porque es la traducción del derrame, el frémito tampoco porque es la traducción del roce de la pleura, la simetría en la excursión de las bases tampoco, lo mismo que el soplo, porque son la traducción de cosas. Sí podrías poner, por ejemplo, qué es lo que produce el soplo, el estado hiperdinámico. Entonces puedes poner que está en un estado hiperdinámico. Bien. ¿Sí? Y después puedes poner que tiene tal frecuencia cardíaca, tal frecuencia respiratoria, que esto, entre paréntesis, es una taquicardia, y es sinusal. Si vos le haces un electrocardiograma, puedes decir que es sinusal. Son todos procesos, profe, ¿no? En la línea Ahí del sí, tiempo. serían todos procesos. Entonces, podemos poner edema, por más que esté tácito y no lo diga concretamente, sino que se deduce a partir de los estudios radiológicos, podemos poner edema en lugar de todos esos. Podrías poner, en la línea de tiempo tendrías que poner las cosas que vos vas encontrando. O sea, no puedes No poner los nada procesos que vos de vas más. deduciendo. Y O sea, acá, cosas que haya investigado, no. y no, porque acá tendrías que ir poniendo. Ah, claro, porque como ella puso edema pulmonar y le habían dicho que ponga eso englobando todo lo anterior, tenía la duda si poner edema o no. Acá en la línea de tiempo vos tenés que colocar, o sea, todas estas cosas que yo te mencionaba son lo que fue pasando, ¿no? Cosas que vos podés deducir después en las hipótesis y lo podés poner después en la cascada. Pero en la línea de tiempo tenés que poner las cosas que vos obtenés de la historia clínica. Obtenés todos los datos. Entonces vos tenés que ir ubicando los datos que vos tenés. Entonces, edema pulmonar. ¿Cómo podés saber que tiene edema pulmonar?
¿Hay algún dato que a vos te diga que tiene edema pulmonar? ¿Está medido de alguna manera esto o está reportado en la historia? Porque es un mecanismo patológico de la neumonía neumocócica. No, ya sé. Pero digo, vos en la historia, ¿vos tenés en algún lado, está demostrado que tiene edema pulmonar? Claro, no lo dice, por eso preguntaba. Claro, por eso. Todos estos procesos que vos pones acá, te sirve mucho Ujú. tenerlo, pero no los pongas en la línea de tiempo. Ah, ok. Te sirve mucho entender que se van dando en esa secuencia, en ese orden, para la cascada después. Sí. Pero para la línea de tiempo tenés que poner cosas que son, que son contundentes, como por ejemplo que tuvo fiebre, que tiene tal frecuencia cardíaca, que tiene tal frecuencia respiratoria, que tiene tal imagen en la radiografía. Todo eso sí. Y eso lo vas ordenando acá. O que te describe que viene con hiporexia. ¿Cuándo? Bueno, lo puedes poner ahí. Porque es datos, es parte de los datos. Claro, porque además al principio del caso te da un orden más o menos de cómo les van apareciendo los síntomas y eso. Vos tenés que ordenar todos los datos de la historia clínica en una línea y ver qué cosas van antes y qué cosas van después. Y si vos me decís, a ver, ¿pero qué va primero? ¿Hematocrito 33 o hemoglobina 10? Y no, es lo mismo. Ponerlo así como lo pusiste, que pones todo junto con una rayita y decís, bueno, acá va todo esto. Entonces, ¿qué va primero? ¿Frecuencia cardíaca de 128 o frecuencia respiratoria de 29? No, las dos cosas pasaron a la vez. No sé si primero empezó una cosa o la otra. Yo sé que hay cosas que son procesos que son concomitantes. Hay cosas que no le podemos poner cuál fue antes y cuál fue después. Bien, gracias, profe. Bueno, chicos, falta mucho trabajo, falta mucha lectura. Algunos están un poquito más avanzados, pero en general veo que están bastante por detrás, ¿no? Tenían que leer bastante más. Falta mucha lectura de la cosa básica, del Robin, de la bibliografía básica, del libro de fisiología, tal vez por ahí también. Pero la parte de patología en la neumonía, no podemos hablar de neumonía si no entienden, si no leyeron el Robbins, cómo es la neumonía, si no leyeron el libro de fisiopatología, cómo es la neumonía, si no saben qué es el estreptococo, neumonía, cuáles son los gérmenes que dan la neumonía. La Yo eso lo bibliografía. leí del Murray, por si les sirve, Bueno, que está en la biblioteca de Petco. De ahí saqué todo lo del estreptococo y todo el mecanismo de acción, que bueno, lo explica muy bien. Y ahí pude enganchar. Por eso decidí no hacer hipótesis, porque ahí como que me decidí y dije, bueno, lo no, entendí pero mejor. justamente, es muy importante que tengan el conocimiento, pero después que con ese conocimiento lo puedan manejar y hacer construcciones. Claro. Esa es la idea. Así que está muy bien, tienen que leer esa bibliografía para entender este caso, que no es muy complejo, pero tiene cosas que tienen que aprender y que lo tienen que leer porque si no, no la van a entender. Tienen tiempo, pero aprovechenlo. Todavía falta para el examen, pero aparte piensen que este es el caso de respiratorio, nosotros vemos el caso de neumonía, pero los otros grupos están viendo patologías diferentes, después van a tener que leer todas las cosas que están viendo todos los compañeros. Entonces aprovechen a saber bien nuestro tema porque después tienen que ver también los demás. Muchos puntos son en común, pero otros no. ¿No? Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Yo dentro de mi línea del tiempo había puesto leucocitosis con neutrofilia y ahora viendo la línea del tiempo de la compañera, me surge la duda de hacerlo como un hallazgo físico o como parte del proceso de enfermedad, o sea, antes. Lo tenés que poner en el momento, en la línea del tiempo lo tenés que poner en el momento que se encontró, que es Claro. al final. Aún yo sabiendo Puede que ser. una vez que se desencadena el proceso inflamatorio voy a tener neutrófilos, etcétera. Lo que pasa es que vos no sabés cuántos tenías, no sabés si tenías ¿Y en qué momento? 11.000 o 72. Claro. Sí, vos después cuando des la explicación vas a decir, la leucocitosis comienza en tal punto, ¿no? Claro. A consecuencia de tal cosa se da la leucocitosis. En este paciente, en el momento que le hicimos un análisis de sangre, es en el final y tenía este hallazgo, por eso lo pones ahí. Pero no es porque haya empezado ahí, sino porque ahí nos enteramos de ese dato. Bueno. Bueno, chicos, cerramos acá y bueno, ¿tienen
ni para trabajar. Profe, ¿cuándo nos van a avisar quién salió sorteado para el plenario? Mira, eso lo determina después el doctor Olavego y nos informa la fecha, nosotros se los comunicamos. Pero si alguno quiere presentarse voluntariamente, nos simplifica el trabajo y nosotros lo podemos proponer. Pero si no, se agarra la lista y bueno, pasa esto como pasó la otra vez, que por ahí había gente que ni siquiera estaba presente, ¿no? Estaba anotada en la lista, pero no estaba ni cursando. Ah, bien. Pero bueno, si alguno tiene interés, lo podemos proponer. Sí. Última pregunta. ¿Al final el trabajo es evaluativo o no? El que se entrega. El que se entrega son trabajos en los cuales nosotros lo usamos como un termómetro para ver la situación general de todos los alumnos. Pero de ahí no es que va a una nota que va a evaluarte directamente. Sí, es cierto, te puede servir de definición en la hora de un examen en donde uno dice, bueno, a ver cómo está este chico, y nosotros nos apoyamos mucho en el trabajo que tenemos, ¿no? O sea, evaluamos el trabajo, si decís, ¿cómo era el trabajo que hizo? Y no, tiene un trabajo muy bueno, entonces por ahí uno puede permitir algunas fallas que en otros contextos no se tolerarían, ¿no? Y al revés. Profe, porque el profe había escrito que los que promocionaban tenían que aprobar el trabajo práctico, pero no dijo quiénes habían aprobado, entonces como que yo no sabía si estaban Sí, para todas esas cosas oficiales, guíense por lo que sale publicado en la cartelera y pregunten directamente ahí, porque todas las comunicaciones oficiales las maneja Pablo Lavego y, digamos, por ahí todas estas cosas que yo les digo son a nivel práctico. Cuando nosotros tomamos un examen oral, tenemos un alumno que estamos indecisos de si va a aprobar o no, o si se puede poner una muy buena nota o no, tenemos en cuenta todos estos trabajos. Si aparte de eso se va a usar para promocionar o no, eso no te lo sé decir ahora. No sé, Martín, si vos escuchaste algo de eso. No escuché nada, la verdad. Bueno, pero bueno, puede ser que después en algún momento comuniquen algo de eso, eso puede ser. La idea es que los que trabajan bien tengan ventajas y puedan aprobar sin necesidad de demasiada complicación. Esa es la idea de la cátedra. Bueno, listo. Buenas noches. Gracias. Gracias. No, profe, gracias.